10 factores que podrían ser las causas de la procrastinación. Antes de pasar a las preguntas de cuáles son las causas de la procrastinación, primero sepamos qué es la procrastinación. Causas de la procrastinación. Espera un poco, ahí. La procrastinación es la interrupción o el aplazamiento de una tarea o serie de tareas. Es un acto de procrastinación. Así que es el poder que te impide hacer lo que quieres hacer, ya sea postergación o acrasia, o cualquier otra cosa. La procrastinación es básicamente un acto de arrojar al mañana el sufrimiento que debe afrontarse ahora para evitar el estrés. En la palabra inglesa procrastination, que significa procrastinación, se dice que pro significa hacia adelante en latín y crasting significa mañana. En otras palabras, significa trabajo de hoy para mañana. Ahora ya podríamos entender lo que implica la palabra procrastinación tanto en sentido figurado como literal. Sin embargo, algo que no sabrías es que la procrastinación no es natural. No suele ocurrir de vez en cuando, en realidad es un signo vital de nuestro estado de salud mental, lo que nos lleva a las causas de la procrastinación. Pero, ¿cuáles son las causas de la procrastinación? Somos los genios de la procrastinación. Cualquiera tendrá al menos una experiencia de posponer las cosas por una variedad de razones, como si simplemente se decidieran y enfrentaran al final manchados de dolor y arrepentimiento. También confieso que escribí este manuscrito sobre la procrastinación mientras procrastinaba. ¿Por qué seguimos procrastinando sabiendo que obviamente sufriremos más? ¿Cómo puedo evitar procrastinar? Primero, como era de pensar, tendemos a posponer las cosas cuando algo tiene sus propias cualidades negativas. Es aburrido, no parece ser importante en absoluto. Es demasiado duro y difícil, si tuviéramos que resumirlo, simplemente no quieres hacerlo. Sin embargo, ¿eso es realmente todo lo que es? Pierce Steele, psicólogo de la Universidad de Calgary, analizó más de cerca por qué estamos procrastinando. Razones para la procrastinación. Número 1. Emoción dativa, neurosis. Dado que la procrastinación es un acto de escape del sufrimiento frente a nuestros ojos, el fenómeno de procrastinar mucho más de lo habitual se produce cuando ya nos encontramos en un estado muy angustiado, más específicamente cuando estamos abrumados por emociones negativas. Por lo tanto, algunos académicos ven a la procrastinación como una estrategia de control emocional para que te sientas mejor o al menos para que te resulte menos difícil. Causas de la procrastinación. Neurosis. La procrastinación se interpreta como un efecto secundario del proceso de lucha para protegerme. Del mismo modo, así como medidas desadaptativas para hacer frente al estrés como el escape. Así que no te culpes por la procrastinación. Por otro lado, esto significa que el hábito de procrastinar y las causas de la procrastinación pueden manifestarse menos cuando la vida habitual es feliz y el corazón no está molesto. En realidad hay una razón para esta causa. En este sentido, existe un rasgo de personalidad llamado neuroticismo. Las personas con un alto grado de esta tendencia tienden a ser relativamente ansiosas y estresadas con facilidad. Así, cuanto más vulnerable seas al estrés, de más momentos querrás huir. Por lo tanto, postergas más. Sin embargo, el problema es que pospones las cosas para evitar las emociones negativas. Alternativamente, el acto de postergar en sí mismo se convierte en una fuente de mayores emociones negativas en el futuro. Cuando me siento molesto y estresado, pospongo las cosas. Me siento más molesto y más estresado. Como resultado de volver a postergar el trabajo, a menudo se produce un círculo vicioso que conduce a un estrés mucho mayor. Por otro lado, la procrastinación tiende a ser más placentera, es decir, cuanto más subestimes el trabajo de la emoción positiva que traerá. La investigación ha demostrado que el más efectivo para una vida diligente pensar que el placer de procrastinar no será grande, en lugar de esperar que la procrastinación sea dolorosa, por lo que es una de las causas de la procrastinación. Número 2. Miedo al fracaso, perfeccionismo, miedo a la evaluación. Hay mucha presión para hacer un buen trabajo. Las personas que se preocupan mucho por mi imagen o lo que los demás piensen de mí tienen una mayor carga de hacer cualquier cosa en comparación con los que otros piensan de mi imagen, o lo que otros piensan de mí tiene una mayor carga de hacer cualquier cosa en comparación con aquellos que no. Miedo al rechazo. Por eso me siento estresado solo de pensar en trabajar. Como resultado tiendo a evitar el trabajo con todo mi estrés, incluso antes de empezar a trabajar. Si te haces más grande, podrás ponerte a trabajar antes, pero necesitarás mucho coraje para empezar a trabajar. Número 3. Sospecha de ti mismo. Las personas que dudan de sus habilidades tienden a darse por vencidas rápidamente y dicen no puedo hacerlo de todos modos.
independientemente de su nivel de habilidad real. Si crees que no puedes hacerlo, piensas que trabajarás más duro, pero si intentas hacer lo contrario, crees que eres un inútil. Como resultado, a menudo parecen estar abarrotadas para pretender algo. Sin embargo, no sería suficiente incluso si estuvieran preparados durante un mes. Número 4. Discapacidad propia. Imagine un estudiante que deliberadamente decide estudiar por comodidad. Dice que sus calificaciones son lo suficientemente buenas como para estudiar por un día o dos. Si se enfrenta al hecho de que has fallado incluso después de trabajar duro por adelantado, llegarás a la conclusión de que soy y no soy capaz. Si esto sucede, serás golpeado directamente por tu autoestima y defenderás tu autoestima con una excusa. Ahora, no podrías hacer nada debido al obstáculo, no lo que no podías hacer si pusieras un obstáculo en tu propio camino. Qué importante es para mí evaluar que estoy tratando de proteger mi autoestima arruinando mi camino. Los humanos somos animales verdaderamente tristes. Es un ejemplo común tomar una bebida de conmoción cerebral o fumar una bebida antes de una tarea importante y decir, tenía una cinta así que no pude evitarla debido al alcohol. Número 5. Depresión, bajos niveles de energía, indefensión aprendida, pesimismo. Hagas lo que hagas, es difícil encontrar placer, falta de energía y concentración. La motivación es difícil y no hay suficiente energía a la que aferrarse, lo que dificulta comenzar a trabajar y aún más difícil completar incluso después de comenzar. Entre las preguntas que miden la depresión hay una pregunta que dice, no puedo tomar buenas decisiones y dejarlo para el final. También muestra una fuerte relación con las emociones negativas discutidas anteriormente. Número 6. Poca amabilidad, personalidad rebelde. Este caso es ligeramente diferente a las razones anteriores. Las personas que son rebeldes y no les gusta la esclavitud tienden a sentirse desagradables con los horarios y plazos establecidos externamente. Por lo tanto, se niegan a establecer horarios y trabajar por capricho. Entonces, cuando los presioné para que trabajaran hacia atrás, lo más tarde posible, hubo un descubrimiento interesante de lo que hicieron temprano, como una rana arborícola. Número 7. Alta impulsividad e incapacidad para tolerar el aburrimiento. Esta es una historia para personas que viven solo en este momento sin pensar mucho en el futuro, los resultados a largo plazo o las responsabilidades. En muchos casos se olvidan de lo que estaban haciendo porque no eran buenos prestando atención, pero no podían terminar las tareas urgentes. Para estas personas, lo mejor es evitar entornos con muchos estímulos que puedan distraer la atención, como los smartphones. Número 8. La tendencia a buscar estimulación. Algunas personas disfrutan de la emoción de ser perseguidos por posponer su trabajo hasta el último minuto o parecen adictos. Estas personas suelen ser más productivas de lo habitual cuando están nerviosas y cercanas, pero recuerda que las emociones son de corta duración, pero los arrepentimientos pueden ser duraderos. Un estudio relacionado encontró que los estudiantes que se enfocaban regularmente mostraban una mayor productividad en el hacinamiento. Sin embargo, estos estudiantes mostraron un estado de salud, calificaciones y satisfacción con la vida más bajos en el semestre. Los beneficios de la procrastinación son cortos y el costo es largo. En palabras de los investigadores, en el proceso de la planificación del trabajo, establecer metas y monitorear si las cosas van bien hasta que se alcance la meta. Número 9. Sistematicidad. Hay un fenómeno de procrastinación involuntaria incluso si hay problemas. ¿Cómo no puedo hacer un plan de qué hacer y cuándo hacerlo bien? Podría hacer algo que no tomaría un mes a la antigua usanza. Es llorar y parar más tarde. No es un caso de procrastinación porque el proceso de trabajo no es sistemático. Número 10. Bajo deseo de logro. Fundamentalmente se trata de no querer trabajar bien y no sentir la alegría del trabajo. Querer hacer un trabajo demasiado bien es un problema, pero no tener la mente para hacerlo bien puede, por supuesto, causar postergación. ¿Cuántas de las causas anteriores parecen ser ciertas? Conocer la causa revelará una solución. Para reducir la procrastinación y las causas de la procrastinación, primero haga muchas cosas divertidas para aumentar su felicidad y trate de deshacerse de las emociones que causan la procrastinación. También es bueno dejar ir la presión de hacerlo bien. También puedes evitar los ambientes tentadores, además ten cuidado de no soltar la tensión que sientes al procrastinar. Se dice que incluso 300 años antes de Cristo se escribieron artículos que enfatizaban el mal de dejar para mañana lo que hay que hacer hoy. Para nosotros, que vivimos con energía limitada en primer lugar, sería natural posponer el trabajo a veces incluso para conservar la energía. Vivir el día a día es una tarea de enormes proporciones, por lo que es imposible hacerlo todo el tiempo. Así que no te culpes cuando te encuentres procrastinando de nuevo. También hay una razón para esto, así que intentémoslo. ¿Qué tal encontrar la razón y volverte un poco más amable contigo mismo con la actitud de tratar de aliviar mi dificultad?